fórmula matemática, no tenemos que aplicar la fórmula matemática de sumar todo y luego dividirlo por el total, sino que Excel automáticamente también nos ayuda con eso. Entonces, promedio, escribo promedio y devuelve el promedio de la media, que también es el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres o matrices. Quédense con que solo se puede hacer con números. Listo. Entonces, selecciono el promedio y hago lo mismo que hice con el de la suma. Y arrastro hacia abajo. Y lo mismo aquí para calcular los meses de medicamentos. Selecciono la columna que quiero calcular y lo arrastro a un lado en este caso. Y tenemos la misma conclusión. En enero se vendieron en promedio 340 medicamentos para los 3 almacenes y para Farmatodo en los 3 meses se vendieron en promedio 317 medicamentos. Ahora pasamos a la función contar. Entonces, en la tabla de la izquierda me dice la descripción del contar. El contar es una fórmula que permite contar las celdas, la cantidad de celdas, perdón, en una selección que tiene números. Las celdas vacías o con texto son ignoradas. Entonces, vamos a venir aquí, vemos el ejemplo. En este caso, muchas veces cuando me ha pasado que me mandan una lista enorme de clientes y quiero contar cuántos tengo en la tabla, cuántos clientes me mandaron, cuántos clientes están inscritos a una póliza, etcétera. Entonces lo que yo hago aquí es contarlo. Hay dos maneras de contarlo. Seleccionando las celdas, literalmente le doy clic izquierdo y selecciono y abajo me sale el recuento, la suma y el promedio. Pero de nuevo a veces no nos podemos confiar y con las fórmulas es mucho más acertado el conteo. Entonces le doy igual, lo mismo para abrir la fórmula y le doy contar. Cuenta número de celdas de un rango que contiene número. Listo, selecciono esta fórmula y selecciono el rango. Cierro paréntesis. Importante que se me olvidó, se me pasó decir, siempre que vayan a hacer una fórmula, automáticamente se abre el paréntesis, pero es importante que lo cierren porque muchas veces se deja abierto y cuando se está manejando muchas fórmulas complicadísimas o con mucho rango, a veces molesta y no cierra los paréntesis. Entonces, en este caso, listo, aquí podemos ver que hay 5 vendedores y esta función nos facilitó el conteo. ¿Por qué tenemos 3 contar? Aquí pueden ver contar, contar A y contar sí. Ya van a ver por qué. Nos vamos a la tabla de la izquierda. El contar solamente nos lee las celdas que tienen números, pero puede pasar que, por ejemplo, nos manden una tabla de edad con literalmente escrito en texto 35 años y el número 40. Entonces, esto se hace también como para evitar los errores dentro de una celda. Aquí en la descripción de contará nos dice similar a contar, pero cuenta no solamente las celdas con números, sino todas las celdas no vacías, es decir, pueden contener también texto. Ya vamos a ver el ejemplo. En este caso, vemos lo que les decía, la tabla del vendedor. Nuestro proveedor nos mandó una tabla no, con texto y no con números, entonces miren lo que pasa cuando yo le doy la función que vimos anteriormente, contar. Lo que va a pasar es que solo me va a leer los que tienen número. Entonces, en este caso, pues me va a leer el de Santiago, el de Camilo, el de Sofía y el de Julián. Y el de Alejandro y el de Luciana y Miguel, que están en texto, me los ignora. Entonces, por eso también es importante usar esa fórmula de contar a, porque literalmente nos cuenta el número de celdas que no estén vacías. Y independientemente de si es un número o un texto. Entonces lo mismo, seleccionamos y contamos. Y aquí pues ya nos cuenta los 7, que también lo podemos contar con el 7 seleccionando la fila. Ahora, este es el más importante y cada vez que ustedes vean un punto sí,
es porque se tiene que agregar, o sea, no está haciendo un formato condicional o una prueba lógica. En este caso, me agregan me mandan una tabla de estudiantes, y, perdón, de vendedores, y quiero determinar cuántos son femeninos y cuántos son masculinos. Que muchas veces, por ejemplo, en Avianca me pasaba que me mandaban un listado de rutas con el tipo de avión que tenía la ruta. Entonces tenía que ver cuántos eran de A320, A319, Boeing 757, y en vez de contar uno por uno que nunca hubiera terminado, lo que hacía era aplicar esto. Entonces, en este caso, para este ejercicio, ¿qué es lo que quiero que veamos? Es que me cuente cuántos son masculinos y cuántos son femeninos. Entonces, en este caso, listo, voy a contar. Perdón, antes de pasar, quiero que leamos la descripción de la izquierda. Esta fórmula permite contar elementos que cumplen un cierto criterio, como bien se los dije. Este criterio puede ser, por ejemplo, que las celdas sean iguales a un cierto valor. En este caso queremos ver cuántos son femeninos, cuántos son masculinos, o que sean mayor, menor que un valor, o que sean iguales que un texto. Ahí ya depende del criterio de lo que uno esté buscando. Entonces, el conteo masculino, listo, aplico. el- y bueno, aquí también pueden encontrar el nombre de la función para que no tengan para que no se les olvide. Listo, entonces le doy igual contar punto sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Listo. ¿Cuál es el rango? El rango, literalmente, pues es este porque quiero ver cuántos son masculinos. Entonces escojo el rango, le doy punto y coma. Aquí ya empezamos a ver que nos piden más cosas. Entonces, cuando ustedes vean un punto y coma y de nuevo, en cada punto y coma te van a pedir algo. En este caso nos pidieron el rango de la celda al que va a buscar el masculino y el criterio. Entonces, ¿cómo hago para que decirle a esta fórmula que por favor me busque masculino? Cuando ustedes quieran poner un texto en el criterio, lo que tienen que abrir es abrir corchetas o comillas, como le digan, y escribir masculino o femenino. En este caso, pues, abro corcheta, escribo masculino porque quiero que me lea en el rango de celda seleccionada la palabra masculino. Y cierro corchetes y cierro paréntesis. Entonces, en este caso, tenemos 4 personas masculinas. Tenemos a Alejandro, tenemos a Camilo, tenemos a Santiago y tenemos a Miguel. Perfecto. Ahora aplica lo mismo para el femenino. Le damos contar si, seleccionamos el rango y escribimos que quiero que me busque la palabra femenino y me lo cuente, que básicamente es lo que está haciendo esta forma. Listo, entonces aquí hay 3 femeninos, vemos a Sofía, vemos a Luciana y vemos a Juliana. Ahora quiero que me cuente la edad. Eso se puede hacer lo mismo con no solo que me busque el género, sino también el nombre o la edad. En este caso, me están pidiendo que cuente cuántas personas tienen 35 años. Entonces, vuelvo y hago lo mismo. Contar sí, selecciono, selecciono el rango. En este caso, pues me toca leer el rango de la edad para que coincida con el criterio que estoy poniendo. Entonces, como ya saben, punto y coma para pasar al otro punto que me están pidiendo. Selecciono el 35 y cierro paréntesis. Listo, entonces en este caso pues hay 2 personas, hay 2 vendedores que tienen 35 años, Camilo y Miguel. Y de nuevo, puedo cambiar el número y poner uno que no exista, en este caso de 11 años, no va a decir que es un 0, porque no cumple la condición que estoy poniendo. Veamos, por ejemplo, el 39 años, perfecto, ahí vemos la edad de 39. Eh, Listo. Otra cosa que se me olvidó pasarles, perdón.
35. Que se me olvidó explicarles es que cada vez que uno hace clic en una celda que contenga algo, se va a aparecer un cuadro de texto arriba. Entonces, en vez de hacerle doble clic y escribirlo desde acá, puedo, es más fácil ir hasta acá y escribir, por ejemplo, Miguelón, desde aquí arriba. Esto lo hacen con el objetivo como de disminuir los errores. Perfecto. No sé si tengan alguna Entonces, una pregunta. pregunta. Sí, Santiago, cuéntamelo todo. em, o sea, igual, siempre que va a poner como el criterio tiene que ir entre comillas, no importa si es un número o es texto. Digamos que yo siempre, a mí siempre me gusta seguir como el mismo paso para todos. Cuando se pone un número no es necesario poner las comillas. Miren, aquí vamos a ver que por lo que es un número. Pero a mí siempre me gusta ponerlo en corchetes porque cuando lo pongo en texto no me va a funcionar. Entonces es importante como acostumbrarse siempre a un paso. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, listo. Aquí vemos ahora el ejemplo del sí, buscar B y sumar punto sí. Párenle bolas a este que esos son las tres fórmulas favoritas mías, las que siempre me sacan de apuros, porque ya van a ver por qué. Entonces, en la tabla de la izquierda vamos a ver el sí. Esta fórmula te permite tener un valor u otro en la celda dependiendo de una cierta condición. Entonces, como ya vimos el contar sí, ya sabemos más o menos qué va a ser el sí. Entonces, el sí, el contar sí, por favor, si pasa esto, cuénteme cuántos hay en la tabla. Y ahora con el sí es, si pasa esto, haga esto, si pasa esto, haga esto, ya lo van a ver. Entonces, vamos a la tabla. En este caso tenemos un ejemplo de estudiantes que aprobaron o reprobaron. Nos dicen que las personas que sacaron más de 3 están aprobados y las personas que sacaron menos de 3 están reprobadas. Y bueno, nos pasaron una tabla de los nombres de los estudiantes con las calificaciones. Y lo importante aquí es, de nuevo, en vez de hacer esto paso por paso, si este aprobó, este también aprobó, este reprobó, nos demoramos, imagínense una tabla de 200 filas hasta 1000, nos tomaría todo el día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir a la fórmula igual sí. Primero le damos comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. En este caso, ya van a ver qué es lo que va a pasar. Selecciona esta fórmula. Tenemos tres cosas. La prueba lógica, la condición. El valor si verdadero es si pasa, si cumple esta condición que estoy poniendo. Por favor, arrójeme el aprobado en este caso. Y si no, el reprobado. Entonces, veámoslo más detenidamente. La prueba lógica es, ok, si la persona sacó más de 3, entonces selecciono, bueno, importante, yo selecciono esta celda precisamente por lo que, como pudimos ver en las otras fórmulas, uno puede arrastrar hacia abajo y que automáticamente Excel lo calcule por nosotros. Entonces, en este caso, pues voy a hacer este porque pues, Ana es la primera que está en la fila. Entonces le voy a decir, listo, si este valor, el valor que está en esta celda es mayor o igual a 3, que es lo que quiero. Entonces, pues, bueno, aquí ya puse la condición, la prueba lógica. Entonces ahora le voy a dar punto y coma porque lo que quiero es que cuando se cumpla esta condición me arroje el aprobado. Entonces, como les decía anteriormente, cada vez que pongan un texto o un número, pongan aprobado, entre comillas, el texto, entre corcheta. En este caso le voy a decir que por favor me pida aprobado. De lo contrario, si no se cumple esa condición, que me arroje el reprobado. Y listo. Aquí cerramos paréntesis común y corriente. Listo, perfecto. Aquí nos arroja un valor importante. Ahora, ¿qué voy a hacer?
arrastrarlo hacia abajo. Entonces verifiquemos que sí nos quedó bien. Ana sacó 5, por lo tanto aprobado. Pedro 3,4 aprobado. Juan, desafortunadamente, faltó una décima para aprobar. Y Laura te aprobó, Carlos reprobó y Felipe también reprobó. Entonces, esto también, pues, de nuevo, aquí lo importante es cuando a uno le pasan una lista inmensa de muchos datos y, y esto es lo que nos facilita hacer las cosas manualmente. Ahora, pasemos al buscar B. El buscar B, ¿qué es lo que hace? Permite buscar un valor específico en la primera columna de una tabla y retornar el valor en la misma fila para otra columna diferente. Ahí suena un poco complejo, pero ya les voy a explicar. Buscar B, ¿qué es lo que hace? Es que yo le digo, venga, me busca por favor cuánto sacó Juan en el año. O venga, este código estudiantil, en este caso, pues 122. Estoy hablando de listas enormes, listas de 100.000 estudiantes, por un caso hipotético. En vez de uno buscar uno por uno o el nombre de la persona o el código, el buscar ve lo que hace es este trabajo por nosotros. Entonces, aquí tenemos el nombre del estudiante, el código estudiantil, la calificación, el resultado y la edad. Entonces, vamos a hacer 2 ejercicios. A mí me gusta dejar todo esto vacío, para que ustedes ya vean cómo se hace el ejercicio. Listo. En este caso, alguien me preguntó que cómo le fue a Carlos perdón, ¿cuántos años tiene Carlos? Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de buscar en uno por uno, lo que voy a hacer es usar la función buscar B. Entonces, le doy igual buscar B, selecciono y ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar el valor buscado. En este caso voy a seleccionar la celda del nombre porque lo que quiero es que cuando escriba un nombre acá me retorne inmediatamente el valor que estoy buscando. En este caso, pues ahora le doy punto y coma porque ya seleccioné el valor buscado y selecciono la tabla. Importante seleccionar la tabla. En la primera columna de la tabla tiene que estar lo que, digamos, la persona, en este caso estoy buscando a Juan, entonces lo que hace esa función es buscar en esta columna dónde está Juan y retornar el valor, en este caso, que estoy buscando la edad, entonces lo que hace es contar el indicador de columna. Entonces, está la columna 1, está la columna 2, está la columna 3, está la columna 4 y está la columna 5. Como ya sé que la edad está en la columna 5, le pongo el número 5, punto y coma, y aquí me va a decir, venga, le busco algo parecido al nombre Juan, como Juan o Juana o Juanita. Y yo siempre, siempre, siempre le digo que la coincidencia tiene que ser exacta. O sea, que si se llama Juan, que por favor me retorne el nombre de Juan. Entonces selecciono aquí y de nuevo cierro paréntesis. Y bueno, aquí vamos a verificar si nos quedó bien. Carlos en este caso sí tiene 23 años. Entonces, como yo seleccioné que me buscara el valor que yo ponga acá o el nombre en este caso, me lo retornara en vez de escribir aquí. También se puede hacer, si lo desean, pueden reemplazar la celda y poner Carlos, como les enseñé anteriormente, escribir el nombre, abrir corchete y seleccionar. También me aparece el nombre de Carlos, pero yo quiero que sea más rápido, que no solamente me toque cada vez que alguien me pregunte, oiga, ahora búsqueme el nombre de Juan, que no me toque borrar, venirme aquí y buscar Juan. Entonces, por esto seleccioné la celda para que cuando yo escriba el nombre aquí, independientemente del nombre que sea, me retorne la data inmediatamente. Por ejemplo, voy a escribir Felipe. Listo, aquí ya sabemos que Felipe tiene 24. Busquemos ahora Pedro. Pedro. Listo, eso se vuelve a hacer, se vuelve una fórmula tan sencilla, te puede volver
muchísimo dato. Y pues esa es la idea, como tratar de automatizar todo esto para un futuro. Tal dado que le pidan a uno un dato de manera urgente, uno puede usar esta fórmula de la mejor manera. Ahora, no quiero buscar el nombre, sino quiero buscar el código. Alguien me pidió que por favor buscara el código 239 de una lista enorme y me dijera cuánto sacó esa persona. En ese caso, en los Andes, que estamos acostumbrados a que, por lo menos en ingeniería industrial, a que nos leyeran como código y no como nombre. Imagino que esto le debió haber servido mucho al profesor en la hora de calificar. Listo, entonces del resultado le doy de nuevo como quiero que me retorne cuánto sacó tal código estudiantil. Le voy a dar buscar B. De nuevo, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando el, el código. En este caso, pues lo mismo. Voy a seleccionar la celda para que cada vez que yo escriba ahí en código me retorne inmediatamente el valor. Ahora, importante, como yo les dije que la primera columna es la que busca el código, en este caso, como estoy buscando el código, la primera columna es la que la función me dice, listo, voy a buscar de la primera columna y usted me dirá qué indicador quiere que le devuelva. En este caso, yo quiero que me devuelva el resultado. Entonces le digo que el resultado está en la columna 3. 1, 2, 3. Entonces le pongo el número 3 y de nuevo el valor tiene que ser exacto. Que si yo pongo 122, el código estudiantil 122 me retorne el valor de ese código. Y cierro paréntesis y le doy y enter. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí sale ND o no definido porque no tiene ningún valor el código. Ahora, ¿qué va a pasar cuando le doy un código que exista? En este caso, no sé, el código 138. Voy a escribir 138 y me tiene que retornar el resultado de la persona si aprobó o no reprobó. También sirve mucho porque muchas veces puede que no hayan valores en una tabla. Por ejemplo, muchas veces nos mandan nombres de personas que ni siquiera existen en una tabla de póliza. En el caso de mi trabajo, muchas veces mandan una tabla donde ni siquiera existe la persona en la base de datos. Entonces, una manera de optimizar también los tiempos y los errores. Entonces, le doy otra vez, quiero buscar el código 122 y también es que aprobó. Listo. No sé si tengan alguna pregunta aquí, todo claro. Me pueden interrumpir cualquier cosa. Yo tuve un problema con el primero, con el sí. No sé por qué Con me robó un error. ok, ¿qué te pasó? ¿Qué te sale o qué? Espere, lo voy a hacer y ya le muestro y ya le digo lo que me sale. Porque es que no me... Vale, vale. Mire, si quiere aquí le dejo la fórmula para que la pueda ver. Entonces, en este caso, lo que hacemos es el valor de la celda o la celda y ponerle pues, mayor o igual y el 3 porque él nos está diciendo que la persona que sacó más de 3 quedó aprobado. Punto y coma, abro corchetes, escribo la palabra que quiero que me retorne cuando cumple este valor. De lo contrario, el reprobado. No sé si ya pudiste ahí solucionar. Sí, creo que el problema era que estaba poniendo el 3 con decimal. Ah, listo, perfecto. Ya todo Ah, bien, bueno, gracias. ahí importante es que hay muchas, bueno, depende del Excel de cada uno, pero en este caso, por ejemplo, el punto para mí es un decimal y puede que para otras personas el punto sea el 1000 y no el coma. Entonces ahí también es mucho. En otro Excel he tenido casos donde me mandan un Excel donde el decimal es en coma y no en punto y me toca cambiarlo y realmente pues es un problema grande que Excel no ha logrado como arreglar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, aquí, ¿qué pasa? Ah, bueno, aquí voy a borrar los resultados. Listo. El sumar sí. Nos vamos, ya sabemos, el sí es.
siempre que vean un si porque estoy poniéndole una condición. Esta función nos permite realizar una suma solamente para los valores que cumplen una condición. Perfecto. Entonces, si esta celda tiene esta información, por favor, sumarme esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una tabla donde nos muestran las tiendas. La tienda, en este caso, pues están Farmatodo, Locatel, Cruz Verde, Olímpica, y nos dan las ventas del mes de cada uno. Entonces, quiero en este caso sumar, mi jefe me pidió sumar las ventas totales de Farmatodo. Y en vez de yo darle igual y ver uno por uno los que estén Farmatodo, en este caso Farmatodo es aquí, 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 esto se demoraría unos días, años haciendo esto. Entonces, para esto también está la función sumar sí para que me facilite la tarea. Entonces, quiero calcular cuáles son las ventas totales de Farmatodo. Listo, ya sabemos que tenemos una condición y es que queremos que nos sume las ventas de la tienda Farmatodo. Ahora, ¿el rango cuál es? ¿Qué es lo que quiero encontrar? Pues las ventas. Entonces, en este caso, la, el, el rango sería, espérense, quiero ver una cosita. Ya, sí, sí, total. Listo. El sumar sí, de nuevo el sumar sí, como ya sabemos. Y el rango es lo que quiero que el criterio me busque. Entonces, en este caso, pues como estoy buscando una tienda, voy a seleccionar el rango de la tienda porque es lo que le voy a decir al criterio que me busque en ese rango. En este caso, pues quiero que me busque Farmatodo. Pero como ya les enseñé que en vez de escribir Farmatodo, vamos a seleccionar la celda para automatizar más el proceso, en tal dado caso que me pidan sacar rápido el de Locatel, el de Cruz Verde o el de la Olímpica. Entonces selecciono la celda de Farmatodo, punto y coma. Aquí que estoy diciendo que el criterio es que tiene que decir Farmatodo o el valor que esté en esta celda. Cuando se cumpla esto, ¿qué quiero que haga? Que busque en el rango de la suma. Entonces, básicamente lo que va a hacer es la función sumar si es buscar en el rango el valor que esté aquí y teniendo en cuenta va a ir sumando dependiendo pues, del criterio que puse. En este caso, pues ya puse la suma porque está el rango de la suma y le doy igual. Entonces ahí automáticamente me arroja las ventas totales de Farmatodo. Pero hagámoslo manualmente a ver si da exactamente eso. Entonces en este caso, Farmatodo en enero tuvo ventas de 289, también de 264, de 297 y de 269. Listo, perfecto. Aquí nos da el mismo resultado. Lo hago pues, para validar que sí estemos haciendo bien la cosa. Ahora ya no quiero ver de Farmatodo, sino Locatel. Perfecto. Aquí como ya lo hicimos, lo dejamos referido en la celda. Y voy a buscar, por ejemplo, otro que no exista en este caso Carrefour. Aquí me debería arrojar un valor de cero o no definido o error. En este caso, pues me dice, venga, no hay nada de Carrefour. Listo, perfecto. Ahora sigamos con el ejercicio. Listo, ahora ya lo hicimos para la tienda. Ahora me están preguntando, venga, de todas estas tiendas, calcúleme cuánto vendieron en enero. Entonces yo lo que voy a hacer, exactamente el mismo ejercicio que les acabo de mostrar, simplemente que no tenemos tienda, sino que tenemos el mes. Entonces le doy igual, sumar, sí, el rango que quiero que me busque del criterio, entonces es el mes. Listo, aquí está el rango del mes, y punto y coma, ya seleccioné el rango y ahora el criterio es que me busque el valor que está acá en el rango, punto y coma, y me sume las ventas totales. Selecciono el rango de todas las ventas,
cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, perfecto. Aquí tenemos que las tiendas en enero tuvieron unas ventas de 1.147.668. Y lo mismo, si quiero buscar para marzo, ya saben qué hacer. Simplemente en la celda que seleccionaron, escribir marzo o febrero. Y perfecto, así me lo va haciendo de una manera muy automatizada. Y lo voy a dejar aquí en enero como está. Más adelante quiero mostrarles una cosa muy importante y es que a veces uno arrastra y se va moviendo la celda. Ya ahorita les voy a mostrar cómo hacer para evitar todo esto. Listo, aquí tenemos el concatenar y el aleatorio.enter. Me han pasado bases de datos donde en una columna me ponen la columna o la fecha de nacimiento o el nombre, edad, lo que sea. Y mi jefe me dice que por favor, en este caso, deje el nombre completo en una sola columna, o sea, con nombre y apellido. Entonces, en vez de literalmente escribir Felipe Calvo Rojas, Julián León Giraldo, también así también funcionaría. Sin embargo, muchas veces lo que hace Excel es que no se le da la gana ayudarle a uno a hacer eso. Y, y bueno, y pues pueden cambiar también los valores, todo. Entonces es importante hacerlo de una forma. Concatenar lo que hace es, venga, cójame este valor o el texto y júntemelo. Como bien lo va a decir la descripción, esta fórmula nos permite unir dos o más cadenas de texto en una sola celda. El caso más particular y más importante es este, que es el típico que le pueden pasar a uno. Entonces, ¿qué voy a hacer para no hacerlo manualmente uno por uno? Le voy a dar igual, concatenar, ya sabemos que pues, la función es concatenar. Yo siempre escojo, creo que las dos sirven, no sé, nunca uso el concat. Yo siempre uso el concatenar de aquí, que dice une varios elementos de texto en uno solo. Entonces selecciono y como bien pueden ver aquí nos dice texto 1, texto 2, punto y coma, punto, punto, punto. Esto puede ser infinito, infinito, infinito. Entonces, primero quiero poner el nombre, le doy, selecciono la celda del nombre, le doy punto y coma porque ya escogí la celda pues, del texto 1 que quiero que me aparezca. Y ahora, ojo aquí, le voy a decir que por favor, entonces ahora me una el apellido, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que me lo va a dejar pegado. Entonces, si yo lo arrastro, queda pegado. Y pues no es la idea, no estaríamos haciendo nada al respecto. Cuando esto pasa, ¿qué recomiendo yo? Uno puede escribir vacío, como un espacio, literalmente. Entonces, volvámoslo a hacer. En este caso, listo, igual concatenar. Digo que por favor el primero el nombre, le doy punto y coma y quiero que me deje un espacio entre el nombre y el apellido. Entonces lo que voy a hacer es, ya saben que uno abre el texto con corchetas, entonces le doy corchete o comilla arriba, perdón, y le doy un espacio y comillas cerrando. Literal, aquí lo que le estoy diciendo es que me deje un espacio en blanco o me deje literalmente un espacio en blanco para separar el nombre con el apellido, punto y coma, selecciono el apellido y cierro paréntesis. Entonces aquí ya pueden ver que me hizo el espacio. Esta comilla me hizo el trabajo de asignarle un espacio al, a pues, al nombre completo. También pueden poner, por ejemplo, no sé, este símbolo que me vaya dividiendo el nombre con el apellido. Pero bueno, esto es básicamente aquí estoy jugando es con esto para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa cuando yo le dejo un espacio aquí. Y de nuevo arrastramos hacia abajo.
Perfecto. Súper bien. Ahora, este es muy, muy chévere porque lo usan mucho, lo usé mucho en las monitorías, donde me tocaba hacer varios grupos de trabajo y en vez de escribir uno por uno, asignándole en la lista un número a cada uno o un color, lo que sea, lo que le hice fue pedirle a Excel que por favor me asignara números aleatorios y así pues asignarle a cada uno un grupo de trabajo. Entonces, como bien lo dice la definición, muchas veces se necesita llenar una tabla con números distintos de manera rápida. Entonces, aquí, ¿qué quiero hacer? Quiero armar un grupo de trabajo para estos estudiantes que se encuentran acá. Entonces, le voy a decir que por favor me dé un aleatorio devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Entonces me va a dar como un número inferior o un número máximo. En este caso, por ejemplo, quiero que mi grupo sea en el grupo 29, 30 y 31, que no exista el grupo 1, 2, 3, sino 29, 30 y 31. Entonces lo que le digo a la fórmula, por favor, escójame aleatorio entre 29 y 31 y cierro. Listo. Aquí también me dijo, listo, lo arrastró hacia abajo y ahí me asignó el número de 29 a Felipe Calvo. Entonces, en este caso, Felipe Calvo y Alejandro Sánchez y Miguel están en el mismo grupo. Pero como normalmente es que los grupos sean de 1 a 3 o de 1 a 4, de 1 a 5, le doy que mi número inferior sea el 1 y el número superior sea el 3. Y lo arrastre hacia abajo. Y bueno, en este caso se formaron un grupo de 4 personas y el resto sí quedó solo. Miguel Palacio quedó solo y Catalina Gutiérrez quedó solo. Otra cosa importante y es que algo que no es tan chévere del aleatorio entre es que si yo escribo algo, se va cambiando de valor. Entonces, lo que yo hago normalmente es, digamos que así los grupos, selecciono esto, le doy clic derecho, copiar y pegar y ya. Y pues ahí, ahí lo que hace ya es dejar solo está, lo que hace básicamente es borrar la función y dejar ya los grupos de trabajo asignados. Listo. Entonces, ahora vamos para, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a las fórmulas que ya vimos, estas son las más importantes. Si no, pues seguimos. Listo. Bueno, no veo que tengan preguntas. Cualquier cosa me interrumpen. No hay ningún problema. Ahora vamos a ver tablas. Aquí, ¿qué hice? Puse literalmente lo que me tocaba hacer en Avianca, como bien les dije, como practicante de ventas, analista de ventas. Sí, me tocaba analizar literalmente las ventas de los meses, las variaciones, la participación de la ruta X y Y en el mercado en el mes de agosto, etcétera. Entonces aquí les puse un ejemplo corto. En esta pestaña veremos cómo hacer una tabla y los formatos condicionales. Listo. Supongamos que a mí me mandaron esta tabla o yo la empecé a hacer, pero ya se la tengo que presentar a mi jefe o a los directores o a los gerentes. Y no se la puedo presentar así de esta forma poco estética. Entonces, lo que quiero es que ustedes seleccionen la tabla. Lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos primero llenando todo o desde cero seleccionar la tabla. Aquí van a encontrar el insertar. Insertar nos da la opción de tabla dinámica recomendada o tabla. Es esta tabla. Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácil. Y aquí me está preguntando, venga, ¿dónde están los datos de la tabla? Y le doy que la tabla tiene encabezados, es decir, que tiene los nombres, rutas, ventas de agosto, variación, participación de mercado. Entonces le voy a decir que sí, que aceptar, que sí tiene. Listo. Aquí pues se ve de una manera
más agradable, mejor estéticamente. ¿Qué pasa cuando ustedes seleccionan aquí en diseño de tabla? Les va a aparecer automáticamente algo que se llama diseño de tabla. Entonces, fíjense que cuando yo le doy clic fuera de la tabla, no está la opción diseño de tabla. Entonces, le doy clic izquierdo aquí y me manda, o pues me sale la opción de diseño de tabla. Aquí, ¿qué, qué puedo hacer? Básicamente cambiarle los colores dependiendo del estilo que les guste a sus jefes, a sus gerentes, al cliente. En este caso, a mí me gusta mucho el azul y ese es el que siempre pongo. Entonces, aquí ya hicimos un paso importante para, para mejorar la estética de la tabla. Ahora, las ventas están en número, pero yo quiero que me salga en signo de moneda, ya sea en euros, libras, pesos colombianos, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Voy a escoger la tabla, perdón, el rango para ponerle su número, su moneda. Aquí en inicio, cuando ustedes seleccionan el rango, hay una opción que se llama número y una lista desplegable que sale de todo: número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, etcétera. Yo siempre le doy en moneda. Listo, y ahí automáticamente pues me lo hace más estético, pero no quiero que me arroje los decimales. Entonces porque uno no dice 1500 1000,00. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono todo esto y le doy otra vez el número y aquí van a ver que puede aumentar los decimales o disminuir los decimales. Así se ve mejor, se ve más estético, más presentable y voy a hacer lo mismo con el de ventas de agosto. También pueden darle clic aquí en el símbolo de moneda y poner la moneda, en este caso libra, el euro, el yen, etcétera. Pues, en este caso estamos usando la moneda de peso colombiano y de nuevo disminuyo los decimales. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Miren que, por ejemplo, aquí el signo de moneda quedó pegado en este y este quedó como alejado. Esto es porque escogí este de otra forma, que era contabilidad. Esto siempre va a ser contabilidad. Entonces, como yo quiero que sea moneda, pues me vengo aquí y le vuelvo a decir que moneda. Esto ya pues depende de preferencia de cómo le guste a uno que se vea el signo de moneda. Ahora el jefe me pidió que por favor sacara la variación del mes con respecto al otro. Entonces, en este caso tenemos que el mes, el último mes pues, vendría siendo agosto. Entonces, le voy a decir, la variación siempre se saca el último mes. En este caso, pues, como estamos calculando agosto y julio, quiero saber cuánto cambio en venta. Le doy igual, perdón, me salté igual, selecciono esto y lo divido. Para dividir se pone literalmente este símbolo que lo pueden encontrar en el computador y selecciono la otra celda y vuelvo, lo divido entre julio, cierro paréntesis y le doy que -1. Perdón, aquí ya me cerraron el paréntesis automáticamente. Y automáticamente hay veces que Excel lo llena automáticamente o uno simplemente tiene que hacerlo de manera automática. Entonces, listo, aquí podemos ver que ya nos dio la variación, pero quiero que la variación esté en porcentaje. Hago lo mismo que hice con la moneda y le doy aquí el estilo porcentual, que por favor me muestre el valor de la celda como porcentaje, o simplemente me voy aquí a la lista desplegable y le digo que por favor me dé la variación en porcentaje. Y
De nuevo, también se puede disminuir decimales o aumentar decimales. En este caso, pues yo prefiero dejar un decimal. Listo. Quiero mostrarles una cosa. Puse este ejercicio de la participación en el mercado en agosto porque muchas, quiero que vean dos casos hipotéticos. ¿Qué va a pasar si yo selecciono este? De nuevo, para sacar la participación en el mercado de agosto, pues tengo que dividir, como en este caso, la ruta Bogotá-Cali sobre el total. Entonces, pues, se escoge el total de ventas, que en este caso son 3.150.000. Y le doy Enter. Miren qué es lo que pasa cuando uno arrastra. Bueno, primero que todo, corrijamos la participación del mercado y pongámoslo en porcentaje, porque me lo está arrojando en moneda. Listo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago esto y lo arrastro hacia abajo? Que se va a arrastrar automáticamente también la celda. Entonces, fíjense cómo la celda roja va bajando, por lo que lo arrastré hacia abajo. Entonces, súper recomendado poner para fijar una celda, poner control o en este caso F4, que en el mío es Fn más el símbolo del F4. En este caso, pues sale como el micrófono. La idea es que tienen que poner el F4, el F1, F2, F3, F4 que salen en el teclado de arriba, en la parte de arriba del teclado, perdón. Entonces, le doy F4, Fn, F4 y me va a aparecer dos signos de moneda. O también, de nuevo, si no encuentran o si no lo pueden hacer, lo tendrían que escribir manualmente aquí. Ponemos aquí el signo moneda, al lado de la letra y al lado del número y le doy enter. Y miren cómo, bueno, otra vez se cambió este número en porcentaje. Miren cómo cambia, miren cómo cambia aquí la cosa. Aquí entonces lo que estoy haciendo es que fijé esta celda para que no se siguiera arrastrando hacia abajo y simplemente que el otro pues ya terminara de arrastrarse hasta el total de las ventas. Otra cosa súper importante y es que muchas veces también, de nuevo, para mostrar un mejor informe, una tabla más estética, me gusta poner formatos condicionales. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que Bogotá-Medellín empeoró en agosto con respecto a julio. En agosto tuvo unas ventas de $400.000, sería caso hipotético, y en julio tuve ventas de 700.000. Entonces, en vez de yo literalmente resaltar en rojo los números negativos o los números que estén por debajo o y si tuvieron pérdida, lo que yo hago es seleccionar el rango de la celda, el rango de la columna que quiero como en este caso agregarle un color. Entonces miren que aquí ustedes seleccionan cualquier rango y se van a formato condicional y hay demasiadas reglas. Entonces, por ejemplo, reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de colores, conjuntos de iconos. Entonces, y bueno, ustedes pueden también agregar una nueva regla. Pero, ¿qué es lo que hago yo normalmente? Por ejemplo, reglas para resaltar celdas. Entonces, lo voy a dar es mayor que. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Me está diciendo aplicar formato a las celdas que son mayores que este valor. Entonces, yo quiero que los números que estén por arriba del 0% me los ponga en verde, con texto verde oscuro, como para, para resaltarlos y
y ver que tuvieron ganancias. Y también puedo seleccionar otra que sea, por ejemplo, si quiero mostrar las pérdidas, en este caso, miren que cuando pongo el 0%, como ya hicimos una regla que era los que estén mayores a 0%, por favor, píntemelos de verde, y los que estén, en este caso, menores que 0%, por favor, póngale texto rojo o el borde rojo o relleno rojo con claro, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Entonces, en este caso, pues le doy a aceptar. Esta es una manera también pues, de tener una mejor visibilidad en los datos. Ahora también voy a hacer otro ejemplo con este. Voy a agregar una barra de datos. Entonces, aquí le voy a dar en este. Me gusta esta barra de datos azul claro. Entonces, aquí que vemos que la ruta Bogotá-Santa Marta es la que más tiene participación en mercado en agosto. Y, y la menor es la de Bogotá-Barranquilla, que no significa que tenga pérdidas, sino que simplemente pues, es una ruta poco recurrente. Y listo. Aquí, de nuevo, aquí el método del cuestión es jugar con esto, jugar con la tabla, jugar con los formatos. Fíjense que aquí cuando voy acá, hay una opción de administrar reglas, entonces está la opción de eliminarlos. Entonces, eliminar la regla, o editarla o duplicarla. Listo. Ya saben, cualquier cosa, pregunta que quieran, me interrumpen, por favor. Ya vimos las tablas, ahora, bueno, me gustaría también mostrarles otra cosa. Quiero ordenar las ventas. Mi jefe me pide que por favor ordene las ventas de agosto de mayor a menor en la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar toda la tabla menos el total ventas porque yo no quiero que me quede primeras el total ventas. Ejemplo, voy a seleccionar todo para que podamos ver los dos ejemplos. Selecciono toda mi tabla, le doy clic derecho y está la opción de ordenar. Y le voy a dar orden personalizado. Entonces, aquí me pregunta, listo, la columna, ordenar por qué. ¿Qué quiere ordenar de mayor a menor o de nombre alfabético, lo que sea? En este caso, quiero ver la ruta que más ventas tuvo en agosto y que me las ordene de mayor a menor. Entonces le doy que según que me ordene mayor a menor en la columna de ventas de agosto. Es importante seleccionar toda la tabla porque, de nuevo, como cada columna tiene el dato correspondiente, miren lo que va a pasar por haber seleccionado el total venta, que se va a quedar el total venta de primero. Y pues esa no es la idea. Entonces le doy control Z cada vez que ustedes quieran revertir un error o algo, le doy control Z y se devuelve otra vez pues al paso inicial o el paso anterior. Entonces lo voy a seleccionar solamente esto y le voy a dar clic derecho, ordenar. Quiero que me ordene las ventas de agosto de mayor a menor y automáticamente, perdón, automáticamente me selecciona el ordenar según valores, opciones. No, ya sé cuál es el error. Aquí lo que tienen que hacer ustedes es que, como es una tabla, muchas veces, miremos, lo que hago es arrastrar en la columna y seleccionar, miremos si funciona así. En este caso debería funcionar. Ordenar por ventas de agosto de mayor a menor. Listo, aquí en este caso funcionó. Y lo que hago es seleccionar otra vez esta celda y lo arrastro hacia arriba. Eso sí, y ahí quedó. Se me había olvidado esa parte que es súper importante. Y listo, aquí ya tenemos ordenado las rutas de ventas de mayor a menor. Entonces, en este caso, pues la que más venta nos da es la de Bogotá-Santa Marta, como habíamos dicho.
Ahora, gráficos. Quiero en esta pestaña, veremos cómo hacer gráficas. Quiero mostrarles los diferentes tipos de gráficos que existen en Excel, como los más importantes. Tenemos el nombre y el apellido de los trabajadores. Nos proporcionaron una lista de trabajadores junto a los días trabajados. Ya les voy a mostrar. Si la persona trabaja más de 15 días, se gana 50.000 pesos diarios, de lo contrario, 30.000 pesos. Entonces, en este caso, pues no tengo los días trabajados y voy a usar la fórmula que aprendimos antes, la de aleatorio entre, y lo voy a poner que, no sé, que el número inferior sean 10 días de trabajo y que el inferior sea 20 días de trabajo. Y lo arrastro hasta acá. Le voy a dar control C para copiar y control V para pegar, perdón, clic derecho y pegar como valores. Listo, ya. Esto pues para no ponerme a inventarme uno por uno, le doy un aleatorio entre y lo arrastro. Y lo copio y lo pego otra vez como número. Y listo. Ahora, de nuevo, toca usar la fórmula de concatenar, la que vimos en la pestaña fórmulas básicas, porque nos están dando, queremos hacer el ejercicio con el nombre y el apellido del trabajador. Entonces le voy a dar igual, concatenar, como ya sabemos, y voy a seleccionar el texto 1, punto y coma, voy a dejar el espacio, porque no quiero que me aparezca el nombre y el apellido pegado, entonces voy a abrir comillas, le doy un espacio, cierro comillas, punto y coma, selecciono el apellido, cierro paréntesis, importante cerrar paréntesis, y miren que aquí, por ejemplo, no antes aparecía de una vez los nombres y los apellidos. En este caso no fue así y lo arrastramos hacia abajo. Entonces, listo, aquí ya pues queda hasta acá y borramos esto. Listo. Ahora, me dice, si la persona trabaja más de 15 días, se gana 50.000 pesos. De lo contrario, 30.000 pesos diarios. Aquí tenemos ya como la celda, mayor de 15 días, 50.000, menor de 14 días, 30.000 pesos. Listo. ¿Qué voy a hacer? En vez de ponerme a escribir uno por uno de 30.000, 50.000, etcétera, etcétera, voy a poner el sí que aprendí, la condición. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Aquí nos está diciendo que el sueldo básico es que si la persona trabaja más de 15 días se gana 50.000 pesos, de lo contrario 30.000. Entonces le voy a dar seleccionar la celda, voy a seleccionar la celda de días trabajados, pongo mayor igual a 50.000, perdón, aquí la embarré, era 15 días y, perdón, 50 prueba lógica sería que si este, ok, ya, no, si estaba bien. Si este es mayor o igual a 15, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a ganar 50.000 pesos la persona. De lo contrario, se ganaría 30.000 pesos. Miren que lo que me va a pasar por no referenciar, por no fijar las celdas, perdón, que cuando lo arrastre hacia abajo ya me va a dejar de botar un valor, porque las celdas van bajando. Y yo lo que quiero es que queden fijadas, porque solo tenemos el dato ahí y quiero que queden fijadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la celda y poner F4 y las dos celdas F4 para que se queden quietas. Y arrastre otra vez. Listo. Aquí veamos. Por ejemplo, Angie Vargas, que menos trabajo menos de 14 días, entonces se gana 30.000 pesos. Valeria Duque se gana 30.000 pesos también por trabajar menos de 14 días. Farid se gana 50.000 por haber trabajado más de 15 días. Y de nuevo, ahora para calcular el total de sueldo, ¿qué voy a hacer? Multiplicar los días trabajados por
el por en Excel es el asterisco para que lo tengan en cuenta y selecciono, le doy enter. Aquí ya me está multiplicando 30.000 por 14 y lo arrastro. Aquí no me importa fijarlo porque yo lo que quiero es que me vaya calculando, pues, digamos que fila por fila. Listo. Y de nuevo, pues aquí que lo que queremos es ver los gráficos. Voy a ver los gráficos. Seleccionamos toda la tabla y van a ver qué es lo que va a pasar. Aquí, bueno, me está dejando, bueno, está apareciendo el coso de Zoom que no me deja ver la pestaña, las pestañas de arriba. Espérate, a ver. Bueno, aquí en insertar, ya alcancé a poner insertar, sale gráficos recomendados. Aquí Excel te va a arrojar todos los gráficos posibles. Lo que hace Excel es leer como los datos y decir, venga, aquí tienen un número, aquí tienen una moneda, juguemos con esto. Entonces, esa no es la idea porque no va a funcionar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero ver, por ejemplo, cuánto se gana cada persona, el total del sueldo. Entonces voy a seleccionar los datos de la columna, del rango, mejor dicho. Lo dejo espichado con control, con la tecla control y selecciono el otro rango. Y ya lo puedo soltar y ahora sí me va a arrojar otros datos, otros gráficos, perdón. Entonces aquí le doy aceptar, me gusta esta columna. Excel me arroja esta, lo puedo cambiar con colores, el que yo prefiera. Aquí en el más le puedo poner el título a los ejes, puedo quitarle los ejes, puedo poner los números inmediatamente ahí, una tabla de datos, etcétera, etcétera. Entonces aquí, listo, aquí podemos ver que la persona que más ganan son Farid Abawat y Alejandra Santos. Verifiquemos si es cierto, si Farid gana 900.000 y Alejandra Santos también. Entonces, aquí ya pueden empezar a jugar ustedes con el tipo de gráfico que quieren que les arroje. Ahora veamos los días que trabaja cada uno. De nuevo, selecciono el rango con el nombre de la columna y los días trabaja control y mantengo el rango y le doy gráfico recomendado. Quiero ver otro gráfico, en este caso un gráfico de este circular o de galletas, como me gusta decirle a mí. Y le digo que por favor me ponga los días trabajados aquí. Entonces ya podemos ver con los colores que Felipe Parite tiene 18 días, Felipe Calvo trabajó 18, perdón, Felipe Calvo puede que haya trabajado 16, Alejandra Santos 18 y así. Pero para esto vamos a mejorar el diseño. Entonces miren que aquí, por ejemplo, nos arroja los dos datos. Trabajo 10 días y eso equivale al 8% de lo que escogió, etcétera, etcétera. Aquí ya depende de lo que le guste a cada persona o mostrar lo que quiere cada persona. Y también hay varios gráficos, en este caso pues existe gráfico circular 3D que es el que más me gusta. Y listo. Esto en cuanto a los gráficos. Ahora pasemos a la tabla dinámica ya para ir cerrando. Las tablas dinámicas son mi salvación, realmente son las que más me ayudan a analizar datos, a conciliarlos, a tener todos los datos en una sola pestaña u hoja. Aquí tenemos una tabla de ingreso de pacientes. Entonces tenemos, por ejemplo, a Felipe Calvo, que tiene 24 años, que nació en Bogotá, cumple el 6 de noviembre, el domingo, efectivamente cumple el domingo, EPS Compensar, Clínica Santa Fe y tiene como enfermedad obesidad. Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta.
que nos plantea el jefe. ¿Cuál es la EPS más común y cuántos afiliados tiene? ¿Cuál es la enfermedad más común y cuántos visitaron la clínica Chayo? ¿Listo? Para crear una tabla dinámica, vamos a seleccionar toda la tabla. Seleccionamos toda la tabla y le damos insertar tabla dinámica. Quiero ver la tabla dinámica. La descripción permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Entonces, perfecto. Le voy a dar lo mismo, ya como ya seleccioné el rango, le puedo decir que por favor me lo haga en una nueva pestaña para no tener los dos datos pegados uno al otro. Y otra cosa que también quiero que sepan es que uno puede mover las pestañas literalmente arrastrándolas donde quiera. En este caso lo voy a poner al lado de las tablas dinámicas. Le voy a poner un color verde. Entonces le doy clic derecho, le pongo un color verde para estar referenciados de que esta tabla pues corresponde a esta hoja. Le voy a cambiar el nombre, le doy doble clic izquierdo y le pongo ejercicio, tabla dinámica. Listo. Listo, aquí qué es lo que va a pasar, que nos van a arrojar esta tabla dinámica vacía. Y aquí al lado tenemos los campos, tenemos los nombres, los apellidos, la edad, la ciudad de residencia, la fecha de nacimiento, EPS, clínica, enfermedad, todo lo que vivimos que sale aquí, los nombres de las columnas, mejor dicho, la información que tenemos. Y aquí lo más chévere es que uno puede jugar. Entonces, quiero jugar poniendo el nombre como filtro y que en la fila me aparezca la ciudad de residencia. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? Que en el filtro tenemos los nombres de las personas que están en la tabla. Aquí tenemos las ciudades que están disponibles en esa tabla. Y miremos qué va a pasar cuando le doy, por ejemplo, a Andrea. No me va a salir nada, me va a salir que Andrea es de Cali. O bueno, en mi caso, que yo soy Felipe Calvo es de Bogotá. Entonces esto es básicamente como también para tener una tabla muy completa y que bueno, y que pues Excel me ayude a sacar datos. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo le doy no sé, quiero ver la EPS? Voy a poner la EPS en fila. Entonces, me van a arrojar, como está aquí en nombres están seleccionados todas las personas, literalmente me va a aparecer que en Barranquilla está la EPS Sanitas, en Bogotá está la compensada nueva EPS Suramericana, en Manizales Famisanar, Salud Total. Pero yo quiero que me arroje rápido Farid, de qué ciudad es y qué EPS tiene. Entonces Farid en este caso es de Medellín y es Famisanar. ¿Qué clínica tiene Farid? Entonces yo puedo escoger la clínica y arrastrarle hacia abajo. Farid está en Medellín, está en la clínica Chayo y la EPS Famisana. Listo. Ahora hagámoslo del ejercicio. Perdón, aquí tabla dinámica. ¿Cuál es la EPS más común y cuántas afiliadas tiene? Pensemos cómo podemos hacer eso. No me interesa el nombre, no me interesa la ciudad, no me interesa la clínica. Cuando ustedes quieren borrar los datos, o en este caso de la tabla, lo que se hace es ir sacando los nombres que están acá. Entonces yo quiero ver cuál es la EPS más común. Lo voy a poner en fila como para ver qué dato me arroja y cuántos afiliados tiene. No me importa el nombre de las personas, ni el apellido, ni la edad, ni la ciudad de residencia. Pero, ¿qué voy a hacer aquí? Que lo voy a poner en nombres, los valores. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que por favor me cuente a Felipe, a los que están en compensar. Entonces aquí me cuenta Felipe, Farid, Camila y Andrea. Entonces aquí cuenta los nombres de las 4 personas que están aquí en compensar. Las 5 que están en Sanar, en la nueva EPS, etcétera, etcétera.
Y lo pueden hacer con cualquiera realmente, con la edad. Aquí, de nuevo, aquí es importante que aquí me está dando la suma de la edad. Entonces, yo prefiero hacerlo con datos que solo tengan texto. En este caso, pues, tenemos los mismos resultados. Y aquí le puedo cambiar el nombre. Perdón, aquí me está diciendo, venga, ¿qué quiere que haga? Que le sume, que le recuente, que le haga un promedio. Vamos a ver qué pasa si le digo que me lo sume. Me va a salir cero porque una ciudad no es un valor numérico, sino de texto. Entonces, la EPS más común son eh, Famisanar, Sanitas y Suramérica, en este caso. Ahora, eh, ¿cuál es la enfermedad más común? Listo, voy a hacer otra tabla igual. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta tabla para hacerlo más rápido. Le doy control C y lo voy a poner a un lado, control V. O sea, copiar y pegar, literalmente. Aquí me va a crear una tabla y me la va a poner otra vez. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la enfermedad más común? ¿Cuál es la enfermedad más común? Voy a poner aquí. Enfermedad más común. Listo. Entonces aquí pues no me importa realmente compensar ni cuánta gente afiliada. Entonces lo voy a sacar todo otra vez y voy a poner enfermedad en las filas. Entonces aquí podemos ver que todas estas son las enfermedades disponibles en la tabla y le voy a decir que me cuente los números. Entonces en este caso, de nuevo, puedo poner nombres, apellidos, edad no, porque la edad lo que va a hacer es que va a empezar a sumar la edad literalmente de las personas. Entonces, a mí me gusta siempre poner en valores, en este caso, para que haga un conteo y que empiece a contar, listo. No sé, Felipe, Juan, Andrea y Carolina tienen Alzheimer. Los que tienen Alzheimer son Alejandro, Tatiana, Sebastián, y así sucesivamente. Entonces, como me preguntaron cuál es la enfermedad más común, aquí tengo que es gingivitis. Y listo, aquí puedo poner, escribir, selecciono la celda y puedo poner conteo paciente. Esto se hace cuando a uno le entregan una tabla inmensa de datos. Bueno, y gracias Santiago por el Mac, es Command más T, listo. Em, Listo. Entonces, en este caso tenemos que el gingivitis es la enfermedad más común. También quiero ver si se puede ordenar, creo que sí. Le doy clic derecho aquí a cualquier celda. En realidad, me gusta ponerlo el primer valor. Clic derecho y que me ordene de mayor a menor. Listo, aquí me va a ordenar de mayor a menor. Entonces, ya tenemos que la enfermedad más común es gingivitis. Ahora, ¿cuántos visitaron la clínica Chai? Es la otra pregunta que tenemos. Volvemos a hacer el mismo ejercicio. Voy a copiar la tabla dinámica y ponerla en otro lado lejos. Listo. Enfermedad más, perdón, clínica. ¿Cuántos visitaron la clínica Chai? Chai. Chai. Listo. Aquí, ¿qué hago? No me interesa la enfermedad, pero tampoco me interesan los pacientes. Entonces, como quiero saber cuántos están en la clínica Chayo, voy a ponerlo. Hay varias maneras de hacerlo. Lo podemos hacer por filtro, que simplemente yo escoja la clínica Chayo y, no sé, por ejemplo, poner el nombre así, que en todas está Farid, como ya lo habíamos escogido, por el filtro de nombre, listo. Podemos escoger hacerlo de esta manera, escribir aquí Chayo y que por favor me busque las personas que estén Chayo y bueno, pues siendo tan poquito, me lo puede contar rápido o ponerlo en valores, entonces empieza a contar, pongo conteo persona. Pues aquí Chayo tiene 3 personas.
pero esto puede llegar a tener confusiones. A mí lo que más me gusta es jugar con lo que tengo a la mano, entonces lo que voy a hacer es bajar la fila, afilas todas las clínicas que están y lo que ya hemos venido haciendo, poner el nombre o otro valor que tenga como texto, como valor. Entonces aquí me va a contar la cantidad de personas que ingresaron al Country, al Kennedy, al Hospital Militar, a la Clínica Nogales, etcétera. Y como estoy buscando la clínica Chayo, pues automáticamente aquí tengo el valor o lo puedo filtrar también aquí, importante, aquí también se puede filtrar lo que ustedes quieran. Entonces voy a poner Chayo y listo. Tengo aquí la clínica Chayo, pero voy a borrar el filtro de la clínica para que podamos, para que ustedes lo puedan tener ahí a la mano y empezar a jugar con esto. Lo recomendable siempre es cada vez que yo vaya a buscar otro valor, en este caso yo lo hice así para mostrarles más fácil, pero vean lo que va a pasar si pongo, no sé, un valor aquí. Voy a escribir aquí conteo, cualquier cosa. Entonces, cuando yo agregue más valores aquí, me va a arrojar este dato porque me está diciendo, venga, espere, ya existe un valor aquí. eh, ¿Quiere que lo reemplace o...? Ok, entonces miren que aquí pues el conteo desapareció porque lo tenía ahí escrito. Entonces, siempre mejor hacerlo como yo siempre lo hago pestaña por pestaña en la tabla dinámica. Y ya por último, para finalizar, tenemos, bueno, de nuevo, me interrumpen si tienen alguna pregunta o cualquier cosa. Para finalizar, tenemos la venta de producto. Tenemos el país, los productos, las ventas, los clientes y vamos a jugar con la tabla dinámica otra vez. Entonces, seleccionar toda la tabla, le doy a insertar tabla dinámica de una tabla de rango, en este caso pues, se seleccionó esta tabla 5, lo voy a seleccionar otra vez, que no sé por qué tiene nombre como tabla 5, pero bueno. Aquí lo que les digo es que siempre pongan la nueva hoja de cálculo, o sea que se cree otra nueva hoja, como lo venimos haciendo. Si no, también se puede hacerlo en la misma pestaña, que era lo que quería mostrarles. Hoja de cálculo existente y pon ubicaciones donde quiere que le ponga la tabla dinámica. En este caso, quiero que me la ponga aquí abajito. Y de nuevo, empezamos a jugar con con los datos. Quiero ver, por ejemplo, cuántas ventas tuvo todos los que tuvieran todos los países. Entonces, lo voy a poner en filas todos los países que se encuentran en esta tabla y voy a poner en valores las ventas, pues, porque las ventas son los valores y me va a sumar las ventas dependiendo del país correspondiente. Y podemos hacer lo mismo. Seleccionamos esto y que nos lo den en contabilidad, en este caso, peso en moneda. Y tenemos un total de $3.183.291. También podemos buscar otros clientes, también la suma de clientes que tenga. Aquí, bueno, aquí sí toca cambiarlo a número. Entonces, personalizada, número. O simplemente sin formato, que no lo deje con formato de nada. Y listo, aquí podemos ver que Reino Unido se gana el premio a los más clientes. Y ya, aquí lo que quería mostrarles básicamente era como que pueden jugar mucho también con todo y, y así pues hacer la tabla dinámica como se les acomode, como les quede más fácil, más agradable. Aquí, por ejemplo, bajé los productos a filas para que me diga en este país qué productos se venden. En este caso, pues, miren, por ejemplo, que en Colombia se venden galletas y en Australia no, y así sucesivamente. No sé si tengan alguna pregunta, ya terminamos la sesión, quieran reforzar algo, quieren que les comparta el Excel y, y bueno, cualquier cosa les voy a dejar por chat
mi número de contacto. Pues si me quieren escribir, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme por WhatsApp o llamarme. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les haya servido. Listo. Pipe, mil gracias. Mil gracias. Buenísimo, todo bien. Como siempre, súper bueno. Ojalá les haya servido a todos, Miguel, Karen, Juan Sebastián, Santiago. Gracias por conectarse, por no faltar al link. Muchas personas, pues las que se inscribieron faltaron y pues nada, igual, la charla era para ustedes. Muchas gracias, Pipe. Con mucho gusto, la verdad, pues sí, gracias a usted por venir y de nuevo, cualquier cosa me escriben.